Bueno, en este ejercicio vamos a hallar I de t y B de t para un tiempo mayor que cero. Entonces vamos a hallar lo que es I de t y B de t para un tiempo mayor que cero. Bueno, entonces vamos a hallar las condiciones iniciales. Entonces, para mirar las condiciones iniciales debemos saber, bueno, cómo está el circuito en el tiempo mayor que cero. Acá tenemos una sola fuente de tensión y la fuente de tensión vale 20 μT menos 10. Esto medido en voltios. Bueno, entonces recordemos que la función escalón unitario vale 0 cuando t menor que 0 y 1 cuando t mayor que 0. Entonces, para el t menor que 0, diga, esta fuente de voltaje Vs sería 20 por 0 menos 10. O sea que la fuente valdría menos 10 voltios. Y para el tiempo mayor que 0, lo que tenemos es que Bs es igual a 20 por 1 menos 10, o sea, 20 menos 10, o sea que valdría 10 voltios. Bueno, entonces, primero hallemos la condición inicial. Entonces, miremos el circuito para el tiempo menor que 0. Entonces, para el circuito en el tiempo menor que 0, vamos a decir que tenemos una fuente acá de menos 10 voltios. Y consideramos el capacitor ya estabilizado, el inductor ya estabilizado, o sea que me queda este circuito. De acá a acá tengo que medir el voltaje inicial. Esto es 1 ohm, 4 ohms y por acá sería medir la corriente inicial. Bueno, dado que acá notamos lo que es un circuito que tiene una sola malla, la corriente en sentido horario sería el valor de la fuente menos 10 sobre la suma de las resistencias. O sea que eso me da menos 2 amperios. En ese sentido, como estamos viendo, eso es 0. Ahora, B sub 0 sería el voltaje en esta resistencia de 4 ohms con esta polaridad. Entonces, prácticamente sería multiplicar 4 por B sub 0, ¿no? Entonces, eso me da de menos 8 voltios. Listo, allá hay la corriente inicial, el voltaje inicial. Ahora miremos o hallemos la derivada de la corriente y la derivada del voltaje. Entonces, eso lo hacemos con el circuito con el tiempo mayor que 0. Acá la fuente ya nos va a cambiar de valor. Ahora va a valer 10 voltios positivo.
Bueno, para hallar la derivada del voltaje inicial, lo que tenemos que hacer es una LSK en los terminales del inductor, ¿no? Entonces, acá prácticamente en este terminal o en este terminal, bueno, lo voy a analizar mirándolo de esta manera, ¿no? Acá vamos a decir que va la corriente del capacitor. Esto sería como el inductor se me está comportando como una fuente de corriente, por toda esta rama va a circular la corriente del inductor, ¿sí? Y acá podemos sacar esta corriente. Esto realmente el capacitor se comporta como una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, si conozco el voltaje acá y el voltaje acá y tomar esto como tierra, podría calcular la corriente de esta rama, ¿no? Entonces, haciendo la LSKI, bueno, esta corriente la saco en esa dirección, o sea que parte de 10 eh, llega al voltaje del capacitor menos VT sobre la resistencia, que es de 1 ohm. Acá la corriente del capacitor, y la corriente del capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje más la corriente del inductor, que sería I de t. Entonces, si reemplazamos por un tiempo igual a 0, entonces esto me queda 10 menos B de 0 sobre 1. Bueno, el capacitor era de 0,25 faradios, entonces 0,25 por la derivada del voltaje inicial más la corriente inicial. Bueno, entonces de ahí podemos despejar 10 menos B de 0. B de 0 es menos 8. Este y su 0 eh, que está esto restando, el que está sumando para sacar restar, o sea que es menos, y su 0 era de 2. Y bueno, esto estaba multiplicado acá por 0,25 del lado capacitor. Entonces hago esto. Menos por menos da más, o sea 10 más 8 más 2, eso es 20. Dividido entre 0,25 es 20 dividido entre 3.25, eso me da 80. Entonces la derivada del voltaje inicial es 80 voltios. Listo. Ya con esto podría hallar, por ejemplo, el voltaje del capacitor. Si me piden la corriente en el inductor, debo hacer una leve K acá en la corriente del inductor. Entonces, si esta fue la corriente inicial, significa que el capacitor se me cargó el inductor se me cargó de esta manera. Y voy a hacer una leve K acá en esta malla. Entonces, haciendo la leve K para deducir el de 0 de t, voy a encontrar esto, la polaridad de esta resistencia me la da como dentro de la corriente del inductor, o sea que es más o menos. Vale, entonces sería voltaje en el inductor. Voltaje en el inductor, recordemos que es inductancia por la derivada de la corriente acá menos el voltaje del capacitor
más el voltaje de la resistencia, que sería 4 y dt, y reemplazo para un tiempo igual a 0. Entonces, miramos cuánto valdría el inductor. El inductor valdría 4 henries. Entonces, esto me queda 4 menos veces 0, o sea, menos 8 más 4. O sea que esto me da 8 menos 8. 8 menos 8 es 0. O sea que de I 0 de t sería igual a 0. Y este 4 lo paso a dividir para que termine siendo 0. Listo, ahí ya tengo las derivadas de las corrientes iniciales, ¿no? De la corriente del voltaje, ¿no? Entonces ahora miremos cuáles serían las condiciones finales, que es cuando el circuito se me estabiliza. Entonces, para un tiempo mucho mayor que 0, voy a mirar de que y esta sería la corriente final, y de acá el voltaje final. Bueno, entonces la corriente final la calculo de la misma manera como calculé la corriente inicial, 10 dividido sobre la suma de las dos resistencias. Eso me da 2 amperios. El voltaje final es el voltaje en esta resistencia de 4 ohms, o sea, 4 y final. Listo, entonces ya tengo condiciones iniciales, condiciones finales. Ahora tenemos que mirar cuál es la dinámica de este circuito. Sabemos que es un circuito de segundo orden, tiene dos elementos de almacenamiento de energía y deberíamos mirar para un circuito de segundo orden si es sobre, si es crítico o si es subamortiguado. Dado de que el capacitor y el inductor, como queramos acomodarlos, o sea, si tratamos de acomodarlos no podemos dejarlos ni en paralelo ni en serie. La única forma de hallar la dinámica es pasando las impedancias del capacitor inductor al dominio de Laplace en condiciones iniciales, lo que es el método del operador, ¿no? Entonces prácticamente pues tenemos este circuito. Vamos a calcular la impedancia del capacitor y el inductor.
Entonces, la impedancia del capacitor 1 sobre SC, y el capacitor era de 0,25 faradios, entonces eso me da 1 entre 0,25, eso me da 4, ya que esto es igual a 4 sobre S. La impedancia del inductor es S por L, y el inductor valía 4, entonces podemos dejarlo como 4S, ¿no? Bueno, ya tengo las impedancias, o sea que ya podría calcular o bien el voltaje en el capacitor o bien la corriente en el inductor. Esto, bueno, entonces esto vale 4 sobre S. Esto vale 4. Y esto vale 4S. Listo, entonces podemos hallar o bien acá el voltaje en S, o bien la corriente acá S, ¿no? Si, por ejemplo, eh, analizar acá por mallas, sería dos mallitas, la corriente 2 sería la A y S. Si analizo acá por nodos, me queda un solo nodo principal y con el hallo de S. Entonces voy a analizarlo acá por nodos, y haciendo la ecuación en el nodo me doy cuenta que la corriente de esta rama sería B menos, este es BS, ¿no? B menos 10 sobre la impedancia de esa rama, que es de 1 más B menos 0 sobre la impedancia de esta rama, que es 4 sobre S, más B menos 0 sobre la impedancia de esta rama, que sería la suma de las dos, 4 más 4S. Bueno, aplicando productos del medio por productos extremos, bueno, esto es menos 10. Esto sería más acá, porque productos del medio por productos extremos, y esto es listo. Entonces prácticamente este 10 lo puedo pasar acá al lado del igual y factorizo el b. Entonces el b sería 1 listo. Entonces voy a sumar estos tres números, por así decirlo, fraccionarios. O sea, esto es como tener 1 sobre 1. Entonces lo que hago es multiplicar todos los denominadores, o sea, 1 por 4 por 4 más 4s, o sea que esto sería 4 por 4 más 4s. Y ahora esto que obtuve lo divido sobre este número, entonces sería todo esto dividido entre 1, entonces sería 4 por 4 más 4s. Esto dividido entre 4 me da 4 más 4s.
y esto dividido entre este número, pues simplemente me da 4. Listo. Entonces este número que está acá dividiendo lo puedo pasar acá a multiplicar, ¿no? Entonces que sería multiplicar 10 por 4, 40 y... espera, no, creo que operé mal, vale. Esto es 40 que multiplica 4 más 4 es. Bueno, ahora sí voy a resolver paréntesis, ¿no? Entonces esto me queda 4 por 4, 16 más 16s más 4 uy, acá me faltó esto iba multiplicado por, o sea, era este número dividido entre 4, entonces eso me da 4 más 4 eso, y acá iba multiplicado por este número que es ese. Esto es 4s más 40 por 4, 160 más. Listo. Entonces, ahora voy a sumar términos semejantes. Y bueno, acá 4 es el cuadrado. Sumo los que tengan s, sería 4s más 16s, esto da más 20s y más 20. Bueno, yo prácticamente, por ejemplo, este polinomio, el que está acompañando por p, es el que me va a interesar, es el que me da la dinámica. Porque es el que me va a dar la dinámica. Recordemos que pasamos al dominio de Laplace y luego que, o sea, si aplicáramos la transformada inversa, esto, una s es igual a una derivada y una s al cuadrado sería una derivada segunda. Y por ejemplo 1 sobre s es una integral. Entonces mira, acá tenemos la ecuación diferencial de segundo orden. Como acá está multiplicado por b, o sea, si pasáramos esto al dominio del tiempo, la ecuación diferencial de este circuito sería 4 por la derivada segunda y esto sería 160
más 160 por la derivada de, bueno, por la derivada de, como esto no está multiplicado por nada, derivada de 160. La derivada de una constante es cero, ¿no? Entonces esto al final de cuentas, esto que está al lado al igual la f de t, pero la que define la dinámica es esto que está multiplicado por p, ¿sí? Esto es lo que me va a dar la dinámica. Entonces lo que tengo que hacer para saber la dinámica es resolver este polinomio de segundo grado, o sea, factorizarlo. Acá lo factorizamos diciendo que s es igual a menos b más o menos la raíz b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. O lo resolvemos en la calculadora. Bueno, yo lo voy a resolver en la calculadora. Entonces, el a vale 4, el b vale 20 y el c vale 20. Y eso me da que S1 es igual y S2 bueno, como las raíces me dieron reales, ya sé que es un sistema sobreamortiguado, dos raíces reales. Entonces, bueno, si voy a hallar el voltaje en el capacitor, lo que voy a saber es que el voltaje en el capacitor se me comporta de la siguiente manera. Una constante A1, Euler a la S1 de t más A2 más el voltaje final. Bueno, entonces vamos a darle valores a esto. Más el voltaje final, y el voltaje final era de 8. Listo, entonces mi objetivo ahora es hallar las constantes A1 y A2. Entonces reemplazo para un tiempo igual a 0. Y esto me da voltaje inicial sería igual a 1 doble a la 0, que es 1, más A2 doble a 0, más 8. Entonces, bueno, B0 es menos 8. Este 8 que está sumando pasa acá restado. Y bueno, tengo que A1 más A2 es igual a menos 16. Listo. Ahora derivo. Derivo de BT. Esto es más 0. Y reemplazo por un tiempo igual a 0.
Listo, y el dB 0, pues creo que lo voy a calcular acá, arriba. 80. Entonces, lo que tengo es que menos 1,38 a 1 menos 3,62 de A2 es igual a 80. Listo, entonces ya tengo un sistema de ecuaciones dos incógnitas. Voy a resolver esas dos ecuaciones, ¿no? La primera ecuación es la primera ecuación 1 menos 16. La segunda ecuación menos 1,38 menos 3,62 y 80. Eso me da que A1 es igual a 9,87, 9,86. Y A2 es menos 25,86. Entonces ya con eso ya eh, obtengo que la corriente en el inductor, perdón, el voltaje en el capacitor está allá, es igual a 9,86. Listo, y ahí ya obtengo el voltaje en el capacitor. Ahora vamos a mirar cómo hallar la corriente en el inductor, ¿no? Miremos el circuito, que tenemos el tiempo mayor que cero. Entonces, si miramos el circuito en el tiempo mayor que cero, me interesa hallar esta corriente acá del inductor. Entonces, si yo hiciera una LSK, esta corriente del inductor sería la corriente acá, así, el capacitor, pero en este sentido, o sea, bueno, prácticamente, bueno, la corriente del capacitor entró así, o sea que cargó de esta manera el capacitor con esta polaridad. Y podría calcular la corriente acá por esta resistencia. La corriente de esta resistencia la puedo calcular fácilmente, porque recordemos que el capacitor se va a reemplazar por una fuente de tensión. Entonces es como si acá tuviera una fuente de tensión, acá otra fuente de tensión. Entonces al hacer esto, al conocer las voltajes en estos dos nodos, puedo hacer una diferencia de tensiones y sobre la resistencia. Bueno, entonces prácticamente ahí lo que estoy diciendo es que haciendo la LSKI, bueno, la corriente 10 menos Vt sobre la resistencia de 1 ohm igual a la corriente del capacitor más la corriente del inductor.
Vale. Entonces esto es 10. Corriente del capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje. Y esta es la que me interesa, IDT. Entonces si espejo IDT, sería 10 menos DT menos la capacitancia por la derivada del voltaje. Y dado de que conozco el voltaje, pues puedo reemplazar, o sea, lo único que voy a hacer es evaluar esa fórmula. Menos el voltaje del capacitor, entonces se queda menos 9,86 menos por la nota más, queda más 5,86. Este menos 8. Y ahora la capacitancia era de 0,25. Entonces, menos 0,25 que multiplica. Derivamos esto, o sea que es menos 1,38 por 9,86. Voy a hacer esa operación ahí en la calculadora. 1,38 1,38 negativo por 9,86. Eso me da 13,61 negativo. Y ahora derivo este otro. Sería menos 3.62 por menos 25,86. Eso es menos 93,61. Por la derivada de 8, o sea, no sé, multiplico este 0,25 por todo esto. Esto era positivo porque menos por menos me daba más. Esto era positivo. Listo. Entonces 0,25 por menos 13,65.
por menos por menos da más y eso da 3,4. Y lo otro es 93,61 por 125 negativa. Entonces eso es menos 23,4 a la menos 3,62t. Listo, ahora voy a sumar lo que tiene Euler a la 1,38, que sería este con este. Entonces sería 9,86 más 3,4. Eso es 6,46. Menos este negativo. El otro sería 25,86. Estoy sumando este y menos 23,4. Eso da 2,46. Y la hora lo que no tiene Euler, que sería 10 menos 8. O sea que eso da más 2. Y de esa manera ya he hallado lo que me pedían, que era la corriente en el inductor, y esta que es el voltaje en el capacitor, ¿no? Acá me fui primero hallando lo que fue el voltaje en el capacitor, después la corriente en el inductor. La otra forma de hacerlo es hallando la corriente en el inductor y después tratar de hallar el voltaje en el capacitor. Bueno, dado que el circuito va a tener la misma dinámica, ya sé que el circuito se me va a comportar de manera sobreamortiguada y estas van a ser las raíces, menos 1,38 y menos 3,62. Entonces, partiendo de ese hecho, voy a tratar de hallar la corriente en el inductor. Entonces, bueno, si lo hago de esa manera, diría que la corriente en el inductor es igual a una constante V1 Euler a la menos 1,38 más una constante V2 Euler a la menos 3,62p más la corriente final, y la corriente final era de 2 amperios. Entonces mi objetivo es hallar V1 y V2, entonces reemplazo para un tiempo igual a 0. Bueno, entonces la corriente inicial era de menos 2 y este 2 que está sumando pasa acá a restar, o sea que listo. Entonces ya hallé ya hallé la primera ecuación, ahora voy a derivar y
hallar, reemplazar para un tiempo mayor que cero, para un tiempo igual a cero, entonces derivando la corriente. Más la derivada de una constante más cero. Listo, entonces reemplazo en un tiempo igual a cero. Y esto me da bueno, y miremos cuánto valía de I de cero. De I de cero valía cero. O sea que esto es... Y como tal ya tengo mis dos ecuaciones, entonces voy a resolverlas. Entonces la primera ecuación 1 menos 4, la segunda es menos 1,38 menos 3,62 y 0. Y me da que la primera constante B1 menos 6,46 y la segunda constante 2,46, que debieron ser estas mismas, menos 6,46, 2,46 y 2, ya que la corriente me está dando prácticamente esta misma ecuación, entonces ahí comprueba de que realmente el ejercicio me quedó bien, ¿no? Bueno, ahí terminaría de realizar este ejercicio.